El lema que los jóvenes vienen tratando en este mes de junio es transformados por la influencia del Espíritu Santo. Y para el día de hoy el tema jóvenes bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere estar influenciado por el Espíritu Santo? Estaba mirando y examinando lo que significa o lo que supone ser o estar influenciado. Y creo que es natural pensar en la enfermedad de moda en nuestro tiempo. Y cuando alguien dice, yo estoy influenciado por el COVID, literalmente está diciendo que el COVID, el virus, está dentro de su cuerpo. Y el virus está haciendo dentro de su cuerpo lo que él sabe hacer: afectar órganos, especialmente los pulmones. Y aquel que es influenciado por el virus, tenga síntomas o no, en algún momento dado los demás podemos observar, podemos ver, podemos sentir que está influenciado por el virus. Porque su forma de hablar cambia, su respiración sí que cambia. Esta semana una hermana compartía un audio de un joven apartado, a quien la mamá le había fallecido hacía como 2 días y él no sabía porque él también estaba hospitalizado. Y en su audio no se le entiende casi lo que dice. Dado que está influenciado por el virus, hay unos cambios físicos que, como el pastor lo mencionaba, entonces a muchos al día de hoy se los ha llevado. Eso es estar influenciado. Pensaba entonces, ¿qué significa estar influenciado por el Espíritu Santo? Y tuve que remontarme a esta cita bíblica del libro del profeta Joel, en la cual el Señor, parafraseando un poco, dice que va a influenciar toda carne, que va a influenciar a los hijos y a las hijas, que va a influenciar a siervos y a siervas, y que al estar ese hijo, hija, siervo o sierva influenciado por el Espíritu, iban a haber unas manifestaciones evidentes en esa persona. Pero antes de que entremos allí, quiero mencionar un poco el porqué de esta profecía. Y es que me encuentro que es una profecía muy interesante, es una palabra de Dios tan interesante que, examinando todo el libro, parece que no encajara mucho en lo que el libro quiere decir o en lo que el mensaje del libro dice. Si usted mira el capítulo 1, solamente el título del capítulo 1 dice devastación de la tierra por la langosta. Y todo ese capítulo habla acerca de lo que la tierra iba a empezar a padecer y a sufrir. Iba a venir la langosta, iba a devorar los cultivos. Al devorar los cultivos, pues se iba a afectar la economía y la comida del pueblo. Al parecer hay un castigo que el pueblo debe recibir. Hay una sentencia que el pueblo tiene, dado sus extravíos, sus inclinaciones idólatras y muchas cosas más. Hay una sentencia de Dios y es: la tierra va a sufrir y por ende el pueblo va a sufrir. Pero el capítulo 2 y un solo versículo del capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Pareciera que la historia o el panorama o la forma en que viene el profeta anunciando la devastación va a cambiar, pero no. A través de los siguientes versículos del capítulo 2 hay más anuncio de devastación. Es decir, es peor lo que dice el 2 que lo que dice el primero.
El versículo 2 del capítulo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, de sombra. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años por muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego. Da a entender que un pueblo enemigo, no solo ahora la langosta que va a destruir cultivos, un pueblo enemigo también va a venir a destruir. Eso lo dice el capítulo 2. Pero a partir del versículo 12, ahora sí cambia el panorama. Usted sabe que Dios es bueno, ¿cierto? El salmista dijo: amplio en perdonar y grande en misericordia. Y el Señor siempre, si usted examina los relatos bíblicos donde hay castigos de Dios, siempre en medio del relato hay misericordia de Dios. Y siempre Dios decía: pero si ustedes se vuelven del mal camino, entonces yo quitaré esto que les estoy anunciando. Y eso empezó a suceder en el versículo 12. 2:12 de Joel dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. En otras palabras, para poder entender por qué el Señor o por qué el profeta escribe y dice: y después de esto, ¿después de qué? Hay que preguntárselo, ¿después de qué? Obviamente lo que tenga que haber dicho atrás. Y es que lo que dice atrás, antes de decir que derramaría su espíritu y todas las proezas que esos dos versículos encierran, toda la gloria, todo lo que se vendría, Él dice: convertíos con ayuno, con lloro, con lamento. Verso 13: rasguen su corazón y no sus vestidos, que era la costumbre de mostrar quebrantamiento, dolor, arrepentimiento, rasgando sus vestidos. Probablemente el corazón no era rasgado. El Señor dice: rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Pareciese un poco contradictorio leer algo de devastación, de animales acabando, de un pueblo destruyendo, y el Señor apareciendo aquí diciendo que Él es misericordioso. Pero es que Él es misericordioso, Él es grande en perdonar, y Él espera que nuestra reacción, que nuestra posición sea de arrepentirnos, convertirnos y volvernos de nuestro mal camino. Si nosotros lo hacemos, Él cumple su palabra, Él es grande en misericordia. Las veces que el pueblo obedeció la palabra de Dios, Dios fue extremadamente bueno con ellos. Al punto que en algunas guerras ni ellos tenían que pelear, Dios peleaba por ellos. Y un día había un pueblo enemigo muy grande, muy fuerte, muy armado, y dice el Señor: no tengan miedo, no se amedranten, que no es de ustedes la guerra sino mía. Pero cuando ellos se volvían atrás de la palabra, cuando ellos olvidaban el estatuto, cuando ellos dejaban, permítame el término, el primer amor, entonces la misma palabra dada por Dios de devastación, de ira, de ruina, pues caía sobre ellos. El verso 14 dice: ¿quién sabe si luego del arrepentimiento, del ayuno, del lloro, del lamento, de rasgar el corazón, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Por la forma de la lectura, esto lo está escribiendo el profeta, o lo está diciendo el profeta. Luego dice el verso 15: tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad la asamblea. Verso 16: reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, no nos entregues, no entregues tu heredad en oprobio, para que las naciones no se adueñen, no se enseñoreen de ella. Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios?
Verso 18, aún el profeta está hablando, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará su pecado. Y aquí hay un cambio en la forma de escritura. Escuche bien, responderá Jehová y dirá a su pueblo. Y comienza la voz de Dios. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y ustedes van a ser saciados, y nunca más los pondré en oprobio ante las naciones. Haré alejar de ustedes al del norte, los echaré en tierra seca y desierta. Su faz, o sea la de los enemigos, será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá pudrición de los enemigos. Y dice el Señor: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Entiende el sentido de la lectura? Casi 2 capítulos hablando de destrucción. El profeta dice: convoquen, reúnan, vengan todos, vamos a clamar. Quizás, dice el profeta, habrá misericordia. Y luego entra Dios en el relato diciendo: sí, habrá misericordia. Y no solo eso, les daré aceite, pan, mosto, vino, serán saciados, nunca más serán puestos en oprobio. Alejaré a los enemigos, no teman, porque grandes cosas va a hacer el Señor. Incluso en el verso 21 o 22 dice el Señor: animales del campo, no teman, porque los pastos van a reverdecer, los árboles llevarán fruto, y la higuera y la vid van a dar fruto. Y vosotros, hijos de Sión, a ese pueblo que había el profeta convocado a arrepentimiento, Dios le dice: ustedes, hijos de Sión, alégrense y gócense en Dios, porque les dio ya la lluvia temprana y ahora les va a dar, dígalo, la lluvia tardía. Las eras se van a llenar de trigo, los lagares van a rebosar de vino y de aceite. Les voy a restituir, devolver, arreglar, reponer los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta devoró. Van a comer hasta que se sacien y van a alabar el nombre de Dios, porque Él hizo maravillas con ustedes y nunca más van a ser avergonzados. Y el último versículo dice: y van a conocer que en medio de Israel, escucha el término, en medio de Israel, eso denota dentro, eso denota con, o mejor, en mí. Van a conocer en medio de Israel que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro, y mi pueblo nunca será avergonzado. Y ahora viene entonces la palabra, la profecía. Lo que les decía parece no tener mucho sentido allí, pero tiene todo el sentido. Después de esto voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, y van a profetizar y soñarán y verán visiones. ¿Qué tiene que ver allí el Espíritu? ¿Qué tiene que ver el derramamiento del Espíritu allí? Tiene mucho que ver. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Yo creo que esto nos va a causar gozo, alegría. Esto va a hacer que alguno de pronto hasta llore, hasta aplauda de la emoción, porque antes el Señor no habitaba dentro de ningún ser humano. Si acaso el profeta hablaba en nombre de Dios, si acaso el Espíritu venía sobre él y se iba, pero lo que el Señor dice es: luego de ese arrepentimiento genuino, luego de esa conversión, Dios mismo se va a meter dentro de la vida del ser humano. Uy, pensé que le iba a alegrar. Probablemente alguno aquí, o todos nacimos en un hogar cristiano, probablemente todos disfrutamos de la bendición de no estar en el mundo, de no consumir drogas, de no estar en pecado, de no cometer adulterio, fornicaciones. Probablemente todos aquí nacimos santos y ninguno ha disfrutado de la dicha de la transformación, de la dicha de que el Señor un día haya perdonado todos nuestros pecados. ¿O sí? ¿Lo ha disfrutado usted? Amén. Pero algo de lo que hasta ahora le acabo de mencionar debe llamarnos mucho la atención.
es en qué momento esto se cumplió. Y podría usted decir, el predicador está mal interpretando la escritura, no está usando las herramientas de la interpretación correcta para decir lo que hasta ahora ha dicho. Pero un día, luego de la obra de Cristo en el Calvario y luego de que fuera consumada su obra, y luego de que llamara a sus discípulos para darles una tremenda comisión, les dice que todavía no vayan a cumplir la comisión hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos. No hay allí una indicación de que de pronto ellos pensaran en aquella promesa del profeta Joel, porque allí es donde se habla de un derramamiento. Pero cuando el Espíritu Santo viene, según Hechos capítulo 2, a partir del verso 14, que Pedro hace un discurso a un grupo de personas que están diciendo que los 120 están locos, ebrios, borrachos, llenos de mosto. Lo que Pedro menciona es: esto es lo dicho por medio del profeta. Es decir, Pedro se remonta a la profecía dicha muchos años atrás. Él toma eso que el Señor había dicho, que luego de la conversión, del arrepentimiento, de lo que iba a suceder, entonces la promesa de Dios se iba a cumplir. Y como Pedro y los que estaban reunidos ven que eso al parecer se parece mucho a lo que está escrito, Pedro dice: no estamos locos, esto es lo que está escrito, lo que ustedes ya han leído en la ley. Este es el cumplimiento. Dios ha derramado su espíritu sobre cada uno de nosotros. Y aquí pudiésemos sacar muchas interpretaciones y muchos comentarios, pero el que quiero resaltar es este. Unos pocos días atrás, el mismo Pedro había negado al Señor. Había intentado bajarle la cabeza a un soldado romano, solo pudo bajar la oreja. Y había cometido unas cuantas brutalidades más. Solo unos días atrás. Pedro no está diciendo como los profetas: no, es que el Espíritu descendió, nos iluminó, nos reveló, nos inspiró y volvió y se fue. Algo pasó trascendental, una transformación sucedió en la vida de Pedro para que él pudiese relacionar ese suceso de Hechos 2 con lo que Joel había dicho. Porque en el profeta Joel, recuerde, hay devastación, hay ruina, solamente hay calamidad hasta que Dios le dice: conviértanse, y luego de que se conviertan derramaré mi espíritu. Es algo glorioso, pero que no se cumplió hasta ese momento. Pedro tiene la dicha de pararse y decir: claro, de esto era que hablaba el Señor cuando decía derramaré. Se acabó ya el tiempo en que el Espíritu solo nos visitaba. Se acabó ya el tiempo en el que el Señor paseaba alrededor. Se acabó el tiempo en que el ángel acampaba alrededor. Ahora el Señor se ha placido meter en nosotros. A Él le ha placido que nosotros seamos su templo. Y ahora viene lo bueno. ¿Qué ocasionó el Espíritu Santo dentro de Pedro? Recuerde, días atrás había negado. Y no sé si en ese momento fue como es hoy. Si yo fallo, si usted falla, y yo me entero, usted se entera, probablemente esa chapita se quede por mucho tiempo. Obviamente dependiendo de la falla. Pero probablemente la chapita de falló, el predicador, el hermano. ¿Cierto? Probablemente. Pudiese ser que los otros 11 o los otros 10 empezaran a ver a Pedro como que, el que negó al Señor. Véalo, y ahora se paró en medio de la multitud y es que a predicar un sermón en medio de más de 3,000 personas. Pero la influencia del Espíritu Santo que ahora habitaba en Pedro, que no había sucedido antes, hizo que Pedro se parara sin miedo, sin temor. Parece que con un sermón muy preparado ya,
a decirle a esa gente qué tenían que hacer. ¿Quién era Pedro para que a esas alturas de la vida, luego de haber negado a su Señor, diera o le dijera a 3,000 personas qué tienen que hacer? Pues eso no es otra cosa sino la influencia del Espíritu Santo que ahora está. ¿Recuerda la analogía del COVID? Ahora está dentro de Pedro. Por eso la palabra, aunque era la voz de Pedro, eran las cuerdas vocales de Pedro, pero había una fuerza, un poder, una investidura que hacía que Pedro hablara de esa manera. Es la misma fuerza e influencia que hizo que Pedro le hablara a un cojo sentado a la puerta del templo y le dijera: levántate en el nombre de Jesús. Es la misma influencia que hizo que Pedro le dijera a los hombres: vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es la misma influencia que hizo que Pedro dijera: y en ningún otro hay salvación. ¿Usted alcanza a percibir lo que la influencia del Espíritu logra en alguien? A mí me gusta mucho lanzar preguntas para reflexionar. Y la primera que podría surgir de aquí es: ¿qué tanta influencia tengo yo del Espíritu en mi vida? Porque si la analogía del COVID respecto a la analogía del Espíritu Santo es cierta, yo debo manifestar síntomas de que estoy infectado del Espíritu. ¿Escuchó eso? Yo debo manifestar. La gente debe darse cuenta que estoy infectado. La gente al escucharme debería enterarse que hay algo diferente en mí y que no soy yo. ¿Me está escuchando? Hay algunos puntos de allí el profeta Joel para ir concluyendo. Y es los que nosotros deberíamos empezar a aplicar si queremos esa influencia de su Espíritu Santo. ¿Usted quiere esa influencia del Espíritu Santo? No debería preguntar si quiere o no quiere, porque es que es indispensable, muy necesaria, estar influenciados. Y ya le dije que estar influenciados es estar llenos, permítame el término, poseídos, dominados, controlados por el poder del Espíritu Santo. Y por eso el término que el profeta o que el Señor utiliza por el profeta es derramaré. Una cosa es, por ejemplo, que yo tome y sacie la sed, pero otra cosa es que sobre mí derramen agua. Tengo que empaparme todo, ¿cierto? Y si el Señor no da, sino que derrama, tengo que empaparme todo. Alguna de las cosas que menciona allí el profeta entonces, o la invitación que le hizo al pueblo para que el Señor en su misericordia viniera y dijera: les voy a dar de mi espíritu, es que les invita a que se conviertan a Él de todo corazón. Amén. Y probablemente la palabra conversión, la palabra arrepentimiento, no sea muy, o mejor, no se aplique mucho, o no la apliquemos mucho al pueblo cristiano. Se supone estamos convertidos ya. Se supone estamos convertidos ya. Se supone aquí estamos los que un día nos arrepentimos de nuestros pecados. Se supone, ¿cierto? Pero el apóstol Pedro también un día escribiéndole a la iglesia, que quizás juzgaba el por qué se hablaba de que Cristo viene y nada que viene, él dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Yo creo que hay que mejorar un poquito el sonido, no sé si me están oyendo, ¿no? ¿Sí? Ese mensaje fue a la iglesia, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al. Así que el mensaje de conversión y arrepentimiento aún puede ser aplicable a nosotros.
Y probablemente alguno no haya recibido el Espíritu Santo y no sea influenciado por el Espíritu Santo a causa de que le falta arrepentimiento y conversión. Probablemente. Pueden haber otras razones. Pero la invitación de Dios es que si usted quiere aprovechar de sus bendiciones, de sus misericordias, si usted quiere estar beneficiado de lo que Dios da, incluyendo esta gloriosa promesa de su Espíritu, debe tener corazón convertido y arrepentido ante Dios. Un arrepentimiento constante, una conversión constante. Y vuelvo y lo digo, podría sonar paradójico que en la iglesia de Dios se hable de arrepentimiento. No lo es necesario. Es necesario que a diario, mis amados, estemos a cuenta con Dios. Es necesario que a diario nosotros pongamos delante de Él las cosas que hacemos y las que no también. Porque hasta por eso podemos pecar, por no hacer. Y también hace la invitación a que esa conversión que ellos debían hacer fuera añadida o incluida con ayuno, con lloro y con lamento. Y en esta parte quiero literalizar un poco lo que el texto dice: ayuno, lloro y lamento. Y por eso ahora, el pastor ahora que realizó la oración me hizo pensar en lo que iba a decir, precisamente en lo que es la intercesión. Y cuando iniciamos el mensaje pues también lo mencioné. Y es que solamente un intercesor es el que hace esto. Un intercesor es el que llora en la presencia de Dios. Un intercesor es el que dice: esto no se soluciona de otra manera sino ayunando. Ayunando. Palabra que también puede ser descontextualizada, que también puede ser anticuada para algunos, pero muy aplicable y muy necesario para nosotros. Ayuno, lloro y lamento. Usted sabía, hermano, o sabe, según lo que acabamos de resaltar en la historia, es que no era cualquier cosa la que le iba a venir al pueblo. No era simplemente que el pueblo dijera: Señor, yo sé que la embarré, discúlpenos, pásenos esto. Era tan grave lo que habían hecho, era tan detestable y abominable para Dios, que si el pueblo no ayunaba, si el pueblo no rasgaba su corazón, si el pueblo no lloraba y no se lamentaba de su condición, no habría misericordia. ¿Y a usted le suena familiar lo que pasa con Nínive? Bueno, lo que pasó con Nínive. La predicación de Jonás fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Había sentencia, no era un juego. ¿Y cuál fue la reacción o cómo reaccionó el pueblo? Dice que desde el rey hasta los siervos, hasta los animales, hasta los recién nacidos, ayunaron. Y el rey dijo las palabras que el profeta dijo: quizás Dios tenga misericordia, quizás Dios quite eso que dijo que iba a mandar, quizás Dios aplaque su ira. Y efectivamente no fue que el pueblo dijo: sí, Jonás, lo lamentamos, vaya, dígale a Dios que no nos vaya a hacer eso. No, el pueblo tomó la posición correcta de convertirse. En otras palabras, rasgaron su corazón. Y esta palabra no sé si usted la reciba, si usted la crea, si usted la apersone, pero es necesario que nosotros de vez en cuando rasguemos nuestro corazón también. Que nosotros de vez en cuando no hagamos oraciones secas, de vez en cuando no hagamos oraciones monótonas o para que nos vean arrodillados, sino llorar y lamentar delante de Dios. Y quizás no solo por usted, por miles que se pierden, por más de 500 personas diarias que se están yendo sin el Señor. Es muy necesario llorar en la presencia de Dios, lamentar, rasgar, convertir. Es importantísimo. Ahora tratemos de encajar entonces por qué cuando el pueblo hace esto, Dios dice: listo, después de esto derramaré mi espíritu. Hay un encaje, hay una conexión en esto. Y vuelvo y repito lo de hace un momento, mi hermano.
Probablemente alguno no disfruta de las bendiciones que el Espíritu Santo ofrece por falta de rasgar su corazón, por falta de lloro, ayuno y lamento, por falta de convertirse. Porque sabe que en la Biblia estar influenciados por el Espíritu Santo es lo que el apóstol enseñó a los corintios, lo que dice en Hechos, en otras cartas más del Nuevo Testamento. Y se lo voy a graficar de esta manera. Suponga que el Espíritu Santo es todo este templo. Y dentro de ese templo, allá en esa esquina están los dones. Más acasito están los ministerios. Está la unción. Está el poder. Por aquí están los milagros. Ese es el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos allá parados afuera. Y el Espíritu Santo quiere estar en nosotros, dentro. Si estamos afuera y el Espíritu aquí, Él no está en nosotros ni nosotros en Él, ¿cierto? Y para efectos de la gráfica, entonces nos toca hacer algo. ¿Qué nos toca hacer? Si queremos disfrutar de lo que hay acá adentro, hay que entrar, ¿cierto? Hay que entrar. Y en esa puerta nos encontramos algo glorioso. Y son las lenguas. Hay que pasar por las lenguas. Hay que pasar por las lenguas. Y al pasar por allí, como eso es del Espíritu, por eso no menosprecie las lenguas, porque son del Espíritu. Probablemente alguno por allí se las invente y en algunas denominaciones hasta enseñen cómo se hace, pero aquí es del Espíritu. Y si usted ve que el de su lado habla en lenguas, no lo mire raro, más bien usted búsquelas. Y esta semana compartí con el grupo de jóvenes una predicación, un extracto muy corto del pastor Eliseo Duarte, donde él enseña a grandes rasgos el significado y todo lo que conllevan las lenguas. Algo impresionante por el pastor Eliseo Duarte. Allí está para que lo examinen. Así que hay que pasar por allí, hay que hablar en otras lenguas. Porque no fue sino hasta eso de Hechos 2, hasta que hablaron en lenguas y el Espíritu descendió, que fue la transformación que vivieron. Y los discípulos empezaron a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, al punto que hay relatos que a veces se salen de lo natural. Y por allá en Hechos dice que el Espíritu le dijo a Felipe: detenga ese carro. Y Felipe detiene el carro y en el carro viene un alto funcionario del gobierno etíope. Para nuestro entendimiento, el ministro de Hacienda, el que maneja los recursos económicos del país. Probablemente viene escoltado o viene bien cuidado, como para que alguien desconocido le diga a la carroza: deténgase. Es complicado. Pero si se está influenciado por el Espíritu, es diferente. La carroza se detuvo. Felipe se acerca y se da cuenta que el funcionario está leyendo la escritura. Y al preguntarle si entiende lo que lee, usted se imagina preguntarle a un alto funcionario: ¿usted entiende eso? Nosotros no usamos el "si me entiende", sino el "me hago entender", para no ofender a la persona, para no decir que es que usted es el que no entiende. Felipe le dice: ¿usted está entendiendo lo que lee? A un alto funcionario. Pero como hay influencia del Espíritu, el funcionario dice: no entiendo porque no hay quien me explique. O sea, la puerta se abre, Dios la abrió, el Espíritu la abrió. Y tras la predicación de Felipe, entonces el etíope es bautizado allí unos metricos más adelante en una fuente de agua. Y si Felipe no está bajo la influencia, si Felipe no pasa por Hechos 2, entonces no sucede eso. Si Esteban no pasa por la influencia del Espíritu, entonces él no se hubiera arrodillado, mirado al cielo y hubiera dicho: Señor, perdónales por su pecado. Ni tampoco hubiera visto el cielo abierto y al Señor sentado en su trono. Pero la influencia del Espíritu, es decir, lo que hay dentro del templo, en la gráfica que le puse, hace todas las cosas. Nosotros
Póngase de pie, por favor. Nosotros quizás hacemos mucho para la iglesia, para el reino. Quizás salimos a evangelizar, hacemos la refana, hacemos la visita, oramos por el enfermo, hacemos el trabajo. Pero probablemente nos falta influencia del Espíritu, porque es esa la que hace lo que nosotros no podemos. Esa es la que convence, la que sana, la que transforma, la que cambia, la que hace que quizás de un día para otro las cosas sean totalmente diferentes. Esa influencia es la que hace que usted venga a un culto quizás achicopalado, aburrido, sin ganas de nada, pero de aquí salga diferente. No fue las palabras motivacionales del predicador, fue lo que el Espíritu logró hacer en la vida del que abrió su corazón. Por eso entonces, si quiere ser influenciado por el Espíritu, examine primero entonces si hay algo de lo que deba convertirse, si hay algo por lo que deba lamentar, si hay algo por lo que deba rasgar su corazón, para que entre y disfrute de todas las bendiciones que Dios le ofrece. Eterno Dios y Salvador,